¿Por qué los millennials son tan criticados? Toda la verdad de esta generación. Si lees los titulares, es difícil pasarlo por alto. Los millennials reciben muchas críticas. Son vagos, dicen los medios, son demasiado sensibles, son quejosos, no pueden tener casas propias ni obtener hipotecas, y su afición por las compras y los viajes debe ser la culpa de que no logren todas estas cosas. Parece que los mayores de la generación del milenio piensan que van a marcar el comienzo del fin del mundo, como todas las generaciones anteriores a ellos. Pero, ¿y si los millennials no solo se quejan porque sí? ¿Y si están quemados? ¿Y si su descontento colectivo es una reacción razonable ante un mundo injusto que no responde como debería? ¿Te suena familiar todo esto? Si naciste entre 1981 y 1996, o si conoces a alguien nacido en estos años, la siguiente es una guía que te mostrará a detalle por qué los millennials son una de las generaciones más desafortunadas. ¡Comencemos! Los millennials son las personas nacidas entre 1981 y 1996. Si naciste en estos años, me gustaría preguntarte, ¿cómo recuerdas tu infancia? Por ejemplo, ¿recuerdas un entorno permisivo, uno en el que podías deambular libremente? ¿O estabas con una correa más apretada, con un adulto vigilándote y pendiente de cualquier signo de problemas? En reglas generales, las personas nacidas entre 1981 y 1996 tuvieron una infancia de la variedad más supervisada y restringida. Ese hecho, aparentemente insignificante, puede decirnos mucho sobre los problemas de los millennials en la actualidad. Una de las razones por las que la infancia de los millennials estuvo tan estrictamente controlada fue el dinero. Esto se debe a la creciente desigualdad de ingresos en las últimas décadas del siglo XX, que tuvo un efecto en cadena sobre los estilos de crianza. En un mundo económicamente incierto, muchos padres se preocuparon de las perspectivas profesionales futuras de sus hijos y comenzaron a concebir la infancia de una manera nueva. Ya no era un periodo sin preocupaciones, de diversión, juego y educación básica. Los años de la infancia comenzaron a verse como una preparación seria para la vida adulta. Entonces, en lugar de lanzar una pelota por un terreno baldío, los niños millennials se inscribieron en deportes grupales de alto riesgo. En lugar de descubrir las artes por su cuenta, los niños fueron trasladados de la práctica del piano a la clase del baile. El enfoque pasó del disfrute al logro, y la diversión pasó a un segundo plano después de la mejora personal. Pero no era solo una cuestión de grandes expectativas y horarios abarrotados. También hubo un cambio en la cantidad de libertad que se le dio a los niños en su vida diaria. ¿La causa? Temor. A principios de la década de 1980, los principales medios de comunicación comenzaron a dar a los secuestros de niños una prominencia sin precedentes en los informes de noticias, y los padres reaccionaron con alarma. No importa que no haya habido un aumento real en los delitos contra los niños, la atención que recibieron los secuestros de niños llevó a la era del peligro de los extraños y convenció a los padres de que sus hijos tenían que ser atados con una correa muy corta. Entonces, ¿qué sucede cuando una generación de niños microgestionados llega a la edad adulta? Bueno, tienes millennials. Su enfoque resuelto en la productividad y la superación personal se originó en horarios infantiles, agitados y ambiciosos, y sus luchas con la adultez reflejan la crianza hipervigilante que sofocó su autosuficiencia cuando eran niños. A medida que los millennials crecieron, dejaron la escuela y comenzaron a salir al mundo. Muchos tomaron lo que parecía el siguiente paso natural, la universidad. Muchos millennials vieron la universidad como su mejor opción y se inscribieron por millones. ¿Por qué no lo harían? Después de todo, desde la infancia habían escuchado a maestros, padres y consejeros de orientación decir que una educación universitaria era la clave del éxito profesional. Para los estudiantes de clase media, un título prometía seguridad continua, y para los menos pudientes podría ser el trampolín hacia la riqueza. En la mente de muchos millennials parecía una apuesta totalmente segura. Al final resultó que una educación universitaria no era tan buena como se esperaba, y resultó ser un trato injusto. Por un lado, con más y más estudiantes que van a la universidad, un título no significaba lo que solía significar. En el pasado, una licenciatura podía distinguir a una persona de la competencia, pero ya no. Ahora,
Con una gran cantidad de graduados para elegir, los empleadores comenzaron a prestar más atención a otras cuestiones en lugar de centrarse en los estudios. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, en un esfuerzo por hacer que sus currículums se destaquen, muchos obtuvieron títulos de posgrado. Para algunas esta estrategia funcionó, pero muchos millennials con maestrías y doctorados todavía tenían grandes dificultades para encontrar trabajo, y los préstamos adicionales que habían obtenido para financiar estudios de posgrado se sumaban a sus ya alarmantes niveles de deuda. Mitos que creían o que creen los millennials. Que, primero, los trabajos bien pagados requieren título universitario. Esto se demuestra que no es así por los instaladores de aire acondicionado, los electricistas, los instaladores de tuberías, entre muchos otros oficios que demuestran que un título universitario no es signo de un trabajo bien pagado. Lo segundo es que la idea de que el trabajo duro conduce inevitablemente al éxito. Eso significó que cuando se graduaron y lucharon para llegar a fin de mes, los jóvenes millennials solo vieron una solución: revisar el sistema, crear un cambio de demanda. No, los millennials decidieron trabajar más duro. A lo largo de la historia, la mayoría de la gente ha tenido trabajos poco interesantes. Los mineros, los costureros, labradores de tierra, los albaniles podrían haberse enorgullecido de su trabajo, por supuesto, pero ese trabajo siempre fue en última instancia un medio para un fin, una forma confiable de obtener las necesidades de la vida. Entonces, si les preguntaras a tus ancestros trabajadores si su trabajo era su pasión, probablemente se quedarían completamente desconcertados. A muchos de nosotros, a los millennials en particular, se nos ha vendido la idea de que el trabajo debe ser el foco de nuestra vida, cumpliendo todas nuestras ambiciones y dándonos un sentido de propósito. Uno de los problemas con los trabajos de ensueño es que mucha gente los quiere. Después de todo, muchas personas aspiran a convertirse en periodistas, bailarines y arqueólogos. Eso significa que existe una dura competencia por estos trabajos escasos y muy deseables, por lo que si no estás satisfecho con tus condiciones de trabajo, siempre hay alguien dispuesto a ocupar tu lugar. Los empleadores esto lo saben a la perfección. Si los empleados se motivan a sí mismos, entonces no deberían necesitar ningún incentivo adicional para trabajar, como salarios decentes, por ejemplo, o beneficios razonables. Hoy en día incluso las ofertas de trabajo delatan esta actitud condescendiente y exigen ninjas codificadores y estrellas del rock del servicio al cliente. Los millennials que siguen su pasión son fáciles de explotar. Esto es algo que los millennials están empezando a darse cuenta poco a poco. En lugar de perseguir una pasión a toda costa, muchos millennials están haciendo algo más sabio. Al igual que las generaciones anteriores, están optando por un trabajo seguro y bien remunerado que paga las facturas. Si nos remontamos a la historia, el papel de los trabajadores autónomos, contratistas y empleados de conciertos adquirió un nuevo significado en la década de 1980 y 1990. A medida que los políticos eliminaron las protecciones sindicales, los empleadores comenzaron a racionalizar sus modelos comerciales, descartando departamentos enteros y subcontratando su trabajo a trabajadores autónomos y temporales. Poco a poco, la seguridad laboral de muchos trabajadores se erosionó y surgió una nueva clase junto a la clase trabajadora tradicional, los precariados, quienes a menudo no tienen derecho a nada más que a su salario básico, como las Kelly Girls, que iniciaron en 1970 y presagiaron las condiciones laborales de nuestra economía moderna. Esta es la situación en la que se encuentran muchos millennials, ya sea como conductores de Uber, creativos independientes o profesores adjuntos. Pero las cosas fueron una vez muy diferentes. A mediados del siglo XX, las empresas empleaban directamente a la gran mayoría de las personas de cuya mano de obra dependían. Para los empleados eso significaba beneficios, paga por enfermedad y seguridad laboral, incluso la posibilidad de ascender en los peldaños de la escalera de la empresa. En su forma más básica, esto aseguró que cierto grado de seguridad financiera fuera universal, no el dominio exclusivo de una élite. Pero para el precariado, estas provisiones básicas han llegado a parecer un lujo, hasta que los legisladores obliguen a las empresas a reconocer a los trabajadores de los que dependen como empleados auténticos, la seguridad laboral e incluso la tranquilidad seguirán eludiendo a muchos millennials. ¿Conoces alguna de esas personas que viven en la oficina, las que están allí antes que todos y se quedan mucho tiempo después de que todos los demás hayan ido a casa? ¿Te suena familiar?
En estos días parece que hay más que nunca de este tipo de personas. En las últimas décadas, el número de horas que trabajamos ha ido aumentando poco a poco hasta el punto de que ahora las cosas han entrado en crisis totalmente. Ya no es solo trabajo duro, es una cultura de exceso de trabajo y está afectando profundamente a los millennials. Eso es lo que hace que las ventajas lúdicas que ofrecen muchas empresas sean algo tristes. Las mesas de ping-pong, los bocadillos abundantes y los almuerzos gratis no son necesariamente signos de un ambiente relajado. La mayoría de las veces significan que la línea que divide el trabajo del juego se ha vuelto irremediablemente borrosa. La oficina ya no es un lugar para trabajar, se ha convertido en un lugar para vivir. Uno de los primeros lugares en los que se arraigó la cultura de la oficina interna fue, lo creas o no, en los bancos. Muchas de las ventajas que los bancos de inversión ofrecían a sus empleados los animaban a pasar jornadas extremadamente largas en la oficina. Por ejemplo, en un lugar de trabajo, cualquier banquero que trabajaba después de las 7 p.m. podía pedir comida para llevar a expensas de la empresa, y cualquiera que se quedara solo 2 horas más podía conseguir un taxi a casa, pagado por la empresa. Debido a los diferentes beneficios que aparecieron a medida que avanzaba la noche, en realidad se sintió conveniente trabajar un turno extremadamente largo. De hecho, para muchos, se convirtió en un motivo de orgullo. Pero acá es donde la experiencia de un banquero de inversión difiere de la de su millennial promedio. Lo que hace únicos a los banqueros es que dedicar 70 horas a la semana puede tener sentido financiero para ellos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la mayoría de los trabajadores, lo que ganan los banqueros está fuertemente ligado a las ganancias que generan. Para ellos, las largas horas pueden generar enormes bonificaciones. La historia es diferente para la mayoría de los trabajadores, desafortunadamente. Se ven atraídos por trabajar largas jornadas porque sienten que no tienen otra opción. La carga de trabajo parece exigirlo. Dadas las largas y agotadoras horas que trabajan los millennials, es de esperar que pasen su precioso tiempo libre de la manera más relajante posible. Si eres de la generación millennial o conoces a alguien, seguro te lo puedes imaginar. Acabas de terminar un turno de 13 horas. Has llegado a tu casa y tus recados finalmente están hechos. Mañana empezarás de nuevo. Pero ahora, antes de irte a dormir, tienes una sola hora para hacer lo que quieras. Entonces, ¿qué haces? ¿Lees un libro? ¿Tocas el piano? ¿Trabajas en tu tiro libre en el patio? No. Si eres como la mayoría de los millennials, una y otra vez buscarías tu teléfono. Todos conocemos la promesa de las redes sociales, pero en esta etapa pocos creemos en esta promesa. El eslogan de mantener a la gente conectada puede haber sonado convincente hace una década, pero han sucedido demasiadas cosas en el interín como para que todavía suene persuasivo. Poco a poco, las redes sociales se convirtieron en un lugar para mostrar experiencias y comparar ansiosamente tu estilo de vida con el de los demás. El flujo interminable de sonrisas y vidas aparentemente perfectas es obviamente demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, al mirar estas imágenes es difícil evitar concluir que tu propia vida sufre en comparación. Más agotadora de lejos son las noticias. El cambio climático, la violencia contra las mujeres, la crisis de refugiados y los tiroteos masivos, incluso antes de la llegada de las redes sociales, había muchas noticias que resultaban inquietantes. Pero en nuestro mundo de actualizaciones inmediatas, este contenido perturbador puede llegarnos con una urgencia y prisa sin precedentes. Los millennials entonces no es que no tienen derechos ni son incompetentes, más que nada son desafortunados, víctimas de una paternidad equivocada, malos consejos, políticas tontas y caprichos económicos, y como si todo esto no fuera lo suficientemente malo, tienen que lidiar con el exceso de trabajo, la economía y el agotamiento tecnológico. No es de extrañar que el agotamiento de los millennials sea totalmente desenfrenado. Dime qué opinás de todo esto en los comentarios y si quieres seguir descubriendo contenido de valor que te ayuda a crecer y superarte, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba video nuevo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!